Luis Alberto Iglesias, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí contigo y con los oyentes. Como siempre, un auténtico placer. Yo disfruto mucho esta sección porque siempre aprendo contigo cosas nuevas. Y mira que llevamos años en esto de la cultura financiera, Sí. de la mano de Value School, Luis Alberto, de la mano de forma conjunta en Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, además, en la sección de hoy, Luis Alberto, si no me equivoco, vamos a hablar de algo que a veces tratamos también en nuestros respectivos programas, etcétera, que es gestión activa y gestión pasiva, pero aquí hay una doble vertiente. Aquí hay tomate, aquí hay gato encerrado. Los oyentes de Tu Dinero Nunca Duerme ya sabrán que los fondos de gestión activa cobran comisiones de gestión elevadas. Hay que dar de comer a los analistas, que son un equipo de gente muy preparada, al director de inversiones, pero la contrapartida es que ellos van a trabajar tanto, dejarse la piel, si hacen un buen trabajo, para que tú ganes pues ese doble dígito, ¿no? Esa rentabilidad de 10% o más, que te puede hacer rico. Capitalizando esas tasas del 10 o 12% a lo largo de una vida de inversión de 15 20 años, pues es que si tú has metido unas buenas aportaciones y lo haces de forma continua, te va a compensar. El tema es que ellos trabajan para batir al mercado y por tanto saben que su producto no es un fondo indexado cuya garantía es que tú vas a hacer lo que haga el mercado. Tú te indexas, tu rentabilidad va a ser la que el mercado genere en el tiempo en que tú estás invertido, menos la mínima comisión de inversión que el algoritmo requiere, pues es un 0,18, un 0,23 por estar invertido. ¿De acuerdo? El caso es que luego hay, como todo, se retuerce y hay la picaresca. Y la picaresca de la que vamos a hablar hoy es lo que se llama, en inglés, es el closet indexing. Es decir, son fondos activos que no han salido del armario. Anda. Esto es como lo de los homosexuales, ¿no? El closet indexing, es decir, es un tío que no se ha atrevido a decir lo que es de verdad, ¿no? Cómo se siente él de verdad. Closet en inglés es armario y el indexing es la indexación que no ha salido del armario. ¿Por qué? Porque en España se llama falsa gestión activa. Son fondos indexados que se venden como fondos activos porque no se atreven a salir del armario y decirte, yo lo que soy un indexado. Cuidado, esto es como el refranero popular, cuando te dan gato por liebre. No, totalmente. Un poco. Esto es como ir a comprar jamón de york y comprarte uno de estos de fécula, que Tal son cual, son tal todo cual. patata. Pues tú compras patata a precio de jamón. No. Pues esto es la falsa gestión pasiva o fondos indexados camuflados con comisiones de gestión activa, con gestoras que te dicen que hacen, no hacen nada. Se indexan básicamente y tú pagas eso, pagas fécula a precio de jamón de york. Entonces, ¿qué son estos fondos falsos de gestión activa, los closet indexers? Bueno, pues son, como digo, fondos que supuestamente van a venderse con un equipo gestor detrás, una gestora de gran renombre y comisiones, gastos de gestión activa, cuando realmente lo que tienen dentro del armario es una indexación, vamos, como en su mayor parte es indexación, con lo cual tú podrías tener prácticamente el mismo rendimiento de esa inversión por una fracción del coste. Claro, esta es la clave. Te venden como gestión activa y a precio, a coste, con comisiones de gestión activa, lo que en realidad es gestión pasiva, que es muchísimo más barata y las comisiones son mucho más bajas. Entonces, esto es el típico producto que es un gran negocio para quien lo vende, que suelen ser la gran banca, ¿vale? De comercialización de la red de distribución que todos conocemos, los de la vuelta de la esquina, que venden ese tipo de productos que son muy rentables para ellos, porque recordemos, de nuevo, tienen debajo un índice que va solo y que se alimenta enchufado a la corriente, no hay un equipo de analistas, pero tú lo pagas como si estuvieses comprando el tope de gama, el Maserati, el Lamborghini, por seguir utilizando aquí, ¿eh? Te machacan a comisiones por un rendimiento que al final es lo que te podrías llevar indexándote por 4 perras. Tal cual. Entonces, ¿cómo detectar estos fondos de falsa gestión activa o los fondos estos de indexados dentro del armario, el closet indexing, que se dice en inglés? Vamos a dar algunas claves. Primero, lo que se conoce como tracking error. Uno se tiene que ir a buscar, por ejemplo, una página que voy a mencionar ahora de nuestro amigo Vicente Baró, que es un proyecto fantástico que llevan Finect. Finect es una página Finect, Finect.com, donde vamos a ver toda la información que yo voy a dar ahora. Busquemos el tracking error del fondo que le interesa a uno contratar. Esta variable, el tracking error, mide cuánto se desvía el comportamiento del fondo respecto del índice al que dice seguir, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esa desviación es muy pequeña, cuando el tracking error es pequeño, es que el comportamiento de ese fondo es casi idéntico al del índice que dice seguir. Es decir, es un indicador de que no hay realmente gestión activa.
O sea, eso sería gestión pasiva, porque Claro. realmente replica el índice casi a la perfección. Entonces, una desviación de ese tracking error entre el 0% o el 2% es que esto es un fondo de gestión pasiva, lo llamen como lo llamen. No hay duda. Si el tracking error está entre el 2 y el 5%, ya significa que el gestor se está alejando un poquito más de su índice de referencia, pero sigue estando muy pegado al fondo. Aquí vamos a recomendar que los fondos, para que sean ya más de gestión activa realmente y compensen las comisiones, busquemos tracking error de más de un 5%. Ajá. Ahí ya está demostrado que la gestora del fondo, el gestor, el equipo, ya están queriéndose distanciarse, de hacer algo distinto a lo que el índice haría. Entonces, esta información y la siguiente se encuentra, como digo, en finect.com en la sección de ratios, que es una parte en la ficha de cada fondo. Otro de los indicadores es el ratio de información, así se llama, que compara el rendimiento de la cartera respecto al tracking error que tú ya conoces. Entonces, sirve para comparar la diferencia de rentabilidad y de volatilidad de lo que va a fluctuar del fondo con las de su índice. Y de nuevo, te va a dar una pista de si el gestor está añadiendo un valor distinto al fondo, está queriendo hacerlo diferente a su índice de referencia. Ojo, aquí es clave sin aumentar mucho la volatilidad, que es lo que fluctúe la inversión es algo que importa a los inversores generalmente. Entonces, cuanto mayor sea este ratio de información, mejor va a ser la gestión activa del fondo. El hecho de que ya esté en positivo este ratio ya es una buena señal, ¿de acuerdo? Encontramos esta información de nuevo en el mismo lugar, en ratios, dentro de la ficha del fondo que nos ofrece finect.com. Otro indicador es lo que se llama R cuadrado. R cuadrado es una función que explica la parte de rentabilidad del fondo que se debe a la rentabilidad del índice. Es decir, la parte de rentabilidad del fondo que responde a lo que ha hecho el índice que está detrás. Si la cifra es muy cercana a 1 o a 100, porque a veces esto se da en porcentajes, significa que prácticamente toda su rentabilidad obedece a lo que hace el índice de referencia con el que se compara. En otras palabras, se está comportando de una forma demasiado similar al índice. Con lo cual, lo que vamos a querer es que este R cuadrado pues sea lo más bajo posible. ¿De acuerdo? Porque eso me dirá que la mayor parte de la rentabilidad que obtiene ese fondo no tiene que ver con lo que esté haciendo el índice con el que se está comparando. ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede ver también, como digo, en finect.com, en esta sección de ratios. Y otra última cuestión que nos va a venir muy bien, en la propia finect.com hay una parte que se llama exposición, un epígrafe, donde podremos ver algo muy importante, el portfolio del fondo. Si usted va a Finect, exposición en la ficha del fondo y pulsa en portfolio, va a ver las 10 principales posiciones de la cartera de ese fondo de inversión. Y aquí nos podemos llevar sorpresas pues, muy chocantes. Y voy a utilizar varios ejemplos. Por ejemplo, si hacemos este experimento con un fondo que se llama CaixaBank Soy Así Flexible, estándar, FI, ese es el nombre, Soy Así Flexible, así llaman a los fondos en España, la gran banca, veremos que es un fondo que nos cobra una gestión del 1,12, unos gastos totales del 1,24. En absoluto, comisiones de indexación, de fondos indexados. Exacto, es más gestión activa. Bueno, pues vamos a empezar a ver si esto es un fondo de que está metido en el armario, es un indexado que no se atreve a salir, porque vamos a ir clave por clave. La primera clave que dije es el tracking error. El tracking error es del 1,78. Dijimos antes que entre el 0% y el 2% es un fondo de gestión pasiva, claramente. Fijaos, se diferencia de su índice solamente el 1,78%. Eso está demasiado pegado al índice como para que justifique que me están cobrando a mí comisiones de gestión activa. Totalmente. El siguiente aspecto era el ratio de información. En este caso, el fondo CaixaBank Soy Así Flexible es menos 0,56. Recordemos que cuanto mayor sea el ratio, mejor es la gestión del fondo. Y simplemente, como dije, que esté en positivo ya es una buena señal de que hay gestión activa detrás. Bueno, pues es que esto es negativo. O sea, es indexado total. El R cuadrado, dije antes, si la cifra es muy cercana al 1 o al 100, si se da en porcentaje, querrá decir que prácticamente toda la rentabilidad y la evolución, el comportamiento, la volatilidad del fondo va a seguir al índice. Pues en este caso el R cuadrado de este fondo es 89,39 sobre 100. Muy próximo. Muy, muy próximo. De nuevo, demasiado quizás para justificar esa comisión de gestión activa prácticamente. Pero es que si vamos al portfolio, que es lo que dije en último lugar, vemos que el 6,35% de su cartera es un ETF del SP500. O sea, que es un porcentaje, es un peso enorme para tener simplemente en un ETF, que es un indexado.
Pero es que encima, si se va uno un poquito más abajo, ve que el 4,89% de un fondo del peso de la cartera es otro ETF de bonos. De bonos del Tesoro estadounidense, en Está dólares. más del 10% de la cartera. Claro, entonces te das cuenta de que sus dos principales posiciones, o dos de entre las 10, dos de las mayores, son precisamente productos indexados, ETFs, que uno se puede comprar uno mismo pues por un precio de nada, por pipas. Vamos a ver otro ejemplo. Este es el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Le dicen en la oficina de banco que han sacado, este es un ejemplo real, un fondo, perdón, que se llama BBVA Megatendencia Tecnología. Ujú. Y la comercial, muy agradable, te dice que es una gran inversión. Y te van a cobrar unos gastos del 2,4%. Wow, 2,4. Sí, señor. Y Es alto, ¿eh? una comisión de gestión del 2,25. Estos son precios de gestión activa. Esto Total. es tope de gama. Vamos a hacerle el examen. Tracking error del 5,24. Dijimos antes, entre el 0 y el 2, eso es alarma roja de gestión pasiva. Entre el 2 y el 5 se están alejando un poquitín del índice, pero siguen muy pegado al índice. Totalmente. De nuevo, para pagar un 2,25%, yo creo, esta es mi opinión, que no lo merece. Ratio de información es menos 2,84. Y dije antes, cuanto mayor sea el ratio, y si es positivo, mejor, más activa es la gestión del fondo. De nuevo, es un ratio negativo. Esto está muy pegado al índice, como vamos a ver después, ¿no? El R cuadrado, digamos de nuevo, si está cercano al 1 o al 100 en porcentaje, querrá decir que sigue prácticamente en volatilidad y en rentabilidad a lo que su benchmark o su índice de referencia haga. En este caso es del 96,25. O sea, es que es... Pues eso, ¿por qué? Si te vas después a ver el portfolio, resulta que el 21,75% de la cartera es un futuro del Nasdaq 100. Indexado total. Que es el indexado por excelencia, el índice que lleva las empresas tecnológicas más punteras de Estados Unidos. Eso pesa más del 21% de la cartera. En fin, que tenía otro ejemplo yo, también un Ibercaja Bolsa de Estados Unidos, comisiones de gestión del 2%, y todos los ratios que hemos ido desglosando te dan a entender que es un fondo de gestión indexada realmente, lo que tiene el armario, que no se atreve a presentarse como lo que es y te está cobrando gestión activa a un precio mucho más caro. Esto es muy interesante, Luis Alberto, porque efectivamente las entidades financieras, bueno, pues se aprovechan un poco de la clientela que la tienen cautiva o que no tienen el conocimiento suficiente y les está vendiendo a precio de gestión activa lo que en realidad es gestión pasiva, que es, bueno, costes mucho más baratos y ellos se llevan el margen. Muy, pero que muy interesante esto que comentas, Luis Alberto, y de hecho, si quieres, podemos hacer un programa en otra ocasión analizando más de este tipo de fondos, porque hay muchos fondos ocultos, hay muchos fondos que pasan como gestión activa, pero que en realidad son gestión pasiva y están ocultos, todavía metidos en ese armario. Muchísimas gracias, Luis Alberto. De nada. Hasta la próxima. La Trinchera de Llamas. Es Radio.